Queridos hermanos, mi nombre es Elki Zavala, perteneciente a la Iglesia Primitiva de Filadelfia, la IPP, fundamentada en las 5 RE: reconciliación, restauración, renovación, reedificación y regeneración. La Iglesia primitiva del primer siglo, pero presentes en los tiempos modernos y bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor Alberto Sifontes. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, tenemos a un general que era del ejército del rey de Siria, y este general era un varón grande delante de su rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre muy valeroso en extremo, pero leproso. En una de esas batallas que incursionó en la tierra de Israel, se llevó cautiva a una muchacha. Esta muchacha se convirtió en sirvienta de la esposa de él, y vemos que ella le planteó a su esposa que le dijera al general que había un profeta en Jerusalén que podría sanarlo de su lepra. Dice así el versículo: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levántate y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hoy quiero hablarle del único plan, el plan de Dios, porque muchos son los planes de los hombres, pero se cumple siempre y eternamente el plan de Dios. Naamán fue con una agenda que no involucraba a Dios en nada, y el profeta le dice cómo debe sanar su lepra, y como no cuadró con su agenda, se molestó y se fue enojado. Todos sabemos que después Eliseo le envía a su siervo, y que los siervos de él le dicen: pero no es tan fácil lo que te pidió, no es gran cosa que te ha pedido. Y Naamán le escucha a sus siervos y se sumerge y es sanado en la séptima, cuando se sumergió en la séptima vez. Por eso, hermano, hoy quiero decirle que aunque usted tenga muchos planes y no involucra a Dios, el que se va a cumplir es el plan de Dios. Otro ejemplo que podemos decir: el enemigo va a poner a personas con unos planes diabólicos, pero el Señor también, y créame que el plan que se cumple es el de Dios, como por ejemplo en el enfrentamiento que tuvo el gigante Goliat con David. Vean lo que dicen acá y presten atención a las dos opciones, o sea, los dos planes. Dice en 1 Samuel 17, los versículos 43 al 46, dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ese era el plan que llevaba el filisteo. Vean la respuesta de David. Entonces dijo David a filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias
de las tierras. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dos planes, uno malvado y el correcto de la salvación del pueblo de Israel. Entiendan, a través de este evento, que siempre se cumple el plan de Dios. Téngalo en cuenta. Usted puede tener muchos planes, pero el que se cumple es el de Dios. Uno más, y uno que es un libro que tiene una drama y una enseñanza hermosa. Es el libro de Esther 9:24, donde está un malvado hombre llamado Amán, que odiaba al pueblo de Israel y planea un plan para destruirlo, pero siempre el plan que se cumple es el de Dios. Vean cómo dice en Esther capítulo 9, versículo 24-25, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlo y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlo y acabar con ello. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y colgaron a él, a sus hijos, en la horca. El plan que dio contra los hijos de Israel tuvo un efecto boomerang, se cumplió, pero en él, en el malvado. Así actúa nuestro Dios. Ninguna arma forjada se levantará contra ti. Nadie puede planear contra el pueblo de Israel, y nosotros somos judíos, nosotros somos el pueblo de Israel, y el que se mete con nosotros se mete con las niñas de los ojos de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Porque igualmente el enemigo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Siempre nuestro Padre está en control y se hace lo que Él permite. Él permite hacer cosas, como por ejemplo en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, en el primer discurso de Pedro, eso está en Hechos 2:23, dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por medio de inicuos, crucificándolo. Entienda que fue bajo anticipadamente el conocimiento de Dios. Dios conoce lo más íntimo del corazón de cada uno de nosotros. Él no mira como miramos los hombres, de los ojos hacia afuera. Él mira y pesa los corazones y sabe los planes, y se lo dice a todos sus profetas, y se actúa, y todo está no en el conocimiento y plan de nuestro Dios. Lógicamente, cuando una persona realmente está en el Señor y el pastor le recomienda a través de la palabra que debe tomar una decisión correcta y aprobada por Dios, y esta oveja no obedece esto, porque en su confort que está, dice que no quiere aceptar esto en su pensamiento. Vea lo que ocurre cuando una persona se le dice correctamente cómo debe de actuar según la palabra. Fue el caso de Jonás. Eso está en uno de los versículos 1 y 2, y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Sí, Nínive era una ciudad malvada, tan malvada que dice el Señor que su maldad llegó a la presencia de Dios, pero él tenía ahí un remanente de un pueblo que tenía que salvarse si cumplían lo que le había indicado a Jonás, que le dijera y le pregonara. Jonás no entendió esto, y si lo entendió,
fue opuesto al plan de Dios. Parece que no quería que este pueblo se salvara, pero aún así es el plan de Dios. Sepa y entiendan que en una iglesia el pastor recomienda bíblicamente y debemos de obedecerla, porque si Jonás hubiera entendido que no puede escapar de la presencia de Dios, como está en Salmo 139 de los versículos 7 al 8, ¿a dónde se va a esconder Jonás? O cualquiera de nosotros que no acate el plan de Dios. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieras a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Debemos de obedecer al Señor para tener el privilegio de ser nosotros bendecidos por sus dones y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Fíjese que en Santiago capítulo 4, 13 y 15, entienda que muchos son los planes del hombre, pero el que se cumple es el plan de Dios. Dice en Santiago: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Lo que se debe decir, sigue Santiago y dice, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Lo que quiere decir Santiago aquí, que usted puede tener plan y son buenos, pero si no involucra al Señor, sepa y entienda que aunque arranque bien, no va a tener un final feliz. Tiene que presentar ese plan delante del Señor y el Señor lo aprueba o no. Está bajo su poder y su cobertura. Sepa y tiene que decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello. O sea, preséntalo delante del Señor. En los tiempos actuales, lo que va a ocurrir, no se le ocurra señalar a Dios que por qué hace estas cosas. Eso está en su control. En estos tiempos, Él dice en Apocalipsis 17:17, dice, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y da su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es el Señor que permite al maligno hacer cosas, pero al mismo tiempo nos cubre y nos protege a nosotros. Y tendremos la lluvia tardía del Espíritu Santo con nosotros, donde se harán milagros y maravillas como al principio de la iglesia primitiva de Filadelfia. Aleluya. Ahora viene, para concluir con ustedes, uno de los eventos más emocionantes y más admirables, con unos beneficios increíbles, donde un hombre extranjero en una tierra fue conocido como el amigo de Dios, pero antes de eso tuvo que pasar por muchas cosas. Y escuchen acá el plan. El Señor le dio un plan a Abraham para que hiciera un plan que no podría ser aceptado por ningún hombre, porque afectaba a su familia. Abraham no puso ni una palabra en contra del plan de Dios. Eso se llama obediencia, porque entendió Abraham que todos los planes de Dios son para bien a los que le aman, a los que le obedecen, a los que aceptan su palabra. Ese es uno de los eventos más emocionantes y admirables que usted tiene que leer en la palabra. La relación de un padre con Jehová Dios de los ejércitos, involucrando a su familia, en este caso a un hijo que son de Dios y que nos ha dado a nosotros por herencia para ministrar en su educación
insertarle a ellos el conocimiento de Cristo para que sean salvos. En Génesis 22, del 2, versículos 2, 10 y 18 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. En tu simiente, por lo tanto, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Qué increíble es tener la obediencia de Dios! ¡Qué increíble y maravilloso es tener planes! El que sea, pero involucrar a Dios para su aceptación y presentación delante de Él, para que sea Dios el que vaya adelante como un poderoso gigante. Ponga todos sus planes delante del único que es Dios, Jehová Dios de los ejércitos, y entonces Él lo bendecirá de acuerdo con lo que usted le pide y le añadirá más, como lo hizo con el rey Salomón. Por eso es que hoy estamos en el grupo RCA, que significa redención, crucifixión y amor, y estamos SASA, que es sanidad y santidad. Pero más importante es tenemos el grupo GA, que lo involucra a los tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que es la gracia de su Hijo Cristo Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Haga planes, pero ponga a Dios en ese plan como primer paso. Amén, amén y amén.